acuerdan de lo que vimos en la clase anterior, la última? Los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo. ¿Se acuerdan de 3 oficios que vimos que se replicaban en el Nuevo y en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Sacerdote, profeta y rey. Y en el Nuevo Testamento, maestro, salvador y señor. Eso es lo que hace Cristo en nosotros, lo que es Cristo en nosotros. Y hoy nos toca ver la última clase respecto a este último eslabón acerca de quién es Cristo Jesús. Y estamos viendo acerca de qué es lo que hizo y qué logró. Dicho sea de paso, tenemos 2 textos para aprenderlos y lo vamos a ir viendo. No están difíciles. Así que vamos a continuar con lo que estamos viendo acerca de Cristo Jesús. Recordemos el dilema del ser humano. ¿Se acuerdan del texto que dejamos para aprendernos de Proverbios 17:15? Si lo recuerdan tantito, el que justifica, ¿recuerdan? Ajá. Y el que condena justo son igualmente. Muy bien. Dios no puede perdonar al impío y no puede condenar al justo, porque si no sería Dios una abominación para Él mismo. Así que la pregunta ante este dilema es: ¿cómo entonces puede Dios perdonarnos sin dejar a un lado su santidad y su justicia? ¿Cómo puede hacerlo? El Evangelio es cómo resuelve esta pregunta. Muchas personas han dicho respuestas a esta inquietud. Por ejemplo, han dicho: Dios nos perdona porque nos ama. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Dios nos ama? Sí, pero Dios no nos perdona en base a su amor. Porque si nos perdona en base a su amor, estaría perdonando a un pecador y sería abominación Dios. Entonces la respuesta no sería eso. ¿Dios sería como un juez que puede ser chantajeado por cualquier cosa? No. Para hacer eso. Les voy a poner una ilustración. Una vez ya lo vimos. Imagínate que tú eres un asesino. Y en realidad todos somos asesinos. Pero imagínate que tú eres un asesino. Mataste a una persona, ya pasó un año y la policía llegó contigo. Hay evidencias claras y contundentes de que tú mataste a tal persona. Ahí están tus huellas, están tu cabello, está el ADN, lo que sea que usen. Y hay un video que muestra que tú eres. Es inevitable la sentencia que se va a dar de ti. Así que te ponen ante ese juez que se basa con su ley justa y moral. Y la sentencia obviamente será: tú has cometido asesinato, la evidencia apunta de que tú fuiste, ahora vas a recibir la condena. ¿Tú considerarías que ese juez sería una persona sin misericordia si condena a ese asesino, en este caso tú? No lo tacharíamos de no misericordia, sino sería lo justo. Alguien podría decir: señor juez, yo sé que usted es un hombre muy bueno, una persona honorable, amorosa, caritativa, así que yo creo que puede perdonarme porque usted me ama, ¿no? ¿Qué diríamos a eso? ¿El juez lo perdonaría? Exactamente, porque el juez no puede basar su perdón en el amor que tenga por esa persona. El juez no puede pasar esa iniquidad. Otra opción: señor juez, admito que hice ese pequeño error, pero soy una persona muy buena. Ese es un error que cometí porque he tenido muchas cosas buenas. De hecho, tengo mucho dinero y desde ese día a día la caridad a niños indigentes, a pobres, a prostitutas les di casa, les di mi dinero, porque me sentí tan mal que quise hacer buenas acciones. ¿Por qué no considera esas buenas acciones y me perdona? ¿Qué es lo que diría ese juez? ¿Me perdonaría ese juez que se basa conforme a su ley? Eso no lo discuto. Eso no lo discuto. Exactamente, entonces no solamente el juez no puede perdonarme en base a su amor, sino tampoco puede perdonarme porque yo haya hecho buenas obras. Otra opción más: señor juez, de verdad, lo admito, lo lamento mucho. Me arrepiento de todo mi corazón, le suplico de rodillas, tengo una familia, me he arrepentido, ya ha pasado un año y de verdad mi conciencia me ha atormentado todo el tiempo. Perdóneme la ofensa, perdóneme la falta. ¿El juez perdonaría la ofensa de este transgresor? ¿Por qué no? ¿No está pidiendo perdón? Sí, pero sería siendo injusto. Seguiría siendo injusto. La reconozca y una pena, una sentencia. Exactamente. Entonces el juez no puede perdonar a una persona en base al arrepentimiento de esa persona. No perdona en base a su amor, no perdona en base a sus buenas obras, no perdona en base al arrepentimiento.
Dios, esto es un ejemplo solamente de manera natural, pero Dios es muchísimo más justo y recto de lo que tú y yo pudiéramos imaginarnos. Dios no va a dejar pasar por alto las iniquidades porque Él es amor. No lo va a hacer. Dios no va a perdonarnos solamente porque hayamos hecho buenas obras como para equilibrar el yin y yang, el bien y el mal. Dios no va a perdonarnos simplemente porque nos arrepentimos. Dios no va a hacer eso. Porque hay una condena, hay un asunto legal que tiene que responderse. Entonces la pregunta de este dilema que hemos visto es cómo es que Dios logra perdonar a este pecador. Jesús es la respuesta, Cristo es la respuesta. Hoy estaba escuchando un programa de Radio Coban en el que yo iba antes. Estaban predicando en la calle y decían: Jesús puede ayudarte a tu estrés, Jesús puede ayudarte a tu tristeza, Jesús puede ayudarte en tus relaciones familiares. Pero amigos, hermanos, a eso no vino Cristo Jesús. No vino a hacernos sentir mal, para sentir un remordimiento. No vino a hacernos decir: están mal, hagan buenas obras. No vino a decir: tienen que amarme a mí. Sino Él vino a decir: están en un problema, en una condenación, y yo soy el único camino para su salvación. No hay otra forma. Veamos lo que dice Romanos 5:19, porque esta es la manera en cómo Dios logra perdonar al pecador. Cómo Dios logra perdonar al pecador y darle su justicia. Espérame, nada más, ¿ya lo tenemos todos? Para que todos lo podamos leer. 5:19. 5:19, por favor. Ahorita lo lees, José. ¿Tienen una Biblia, hermano? ¿Hay una Biblia escrita? ¿Ya lo tienen? ¿La mayoría? Sí. ¿Sí? Ok, José. Dale. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Cómo fuimos constituidos pecadores? ¿El texto nos dice? Por la desobediencia De una persona. ¿De quién está hablando ahí? De Adán. De Adán, el primer Adán. Ya que Adán desobedeció, nos arrastró a todos, porque Él es nuestro representante. Pero ahora, ¿cómo seremos constituidos justos, declarados justos, justificados? El texto nos dice, por la obediencia de Cristo. Así que el problema, la justificación del ser humano es la obediencia de Cristo. ¿Cómo Dios puede perdonar al pecador? Por la obediencia de uno, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Jesús obedeció? La ley de Dios. Es nuestro segundo punto. La ley de Dios. Normalmente la ley de Dios se puede ver de dos formas. En su forma positiva y en su forma negativa. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con negativo y positivo. Estamos hablando de la ley de Dios, lo que Dios manda hacer, sus mandamientos, que aproximadamente son como 600, no sé si alguien se acuerda, 600 y tantos mandamientos, porque son los 10 mandamientos, su ley moral, su ley civil y su ley ceremonial. Todos esos Jesús vino a cumplirlos. Nosotros ahora estamos llamados a cumplir la ley moral, ya no la ley ceremonial, ya no tenemos que sacrificar un animal. Bueno, entonces vamos a ver el lado negativo de la ley. ¿De qué forma la ley funciona en este aspecto negativo? Veamos en Ezequiel 18:4, si lo tienen. ¿Lo tienen? Sí. ¿Si lo tienen la mayoría? Sí. 18. Ezequiel 18:4. Estamos viendo el aspecto negativo de la ley. Ajá. Ezequiel 18:4. Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Ya? ¿Ya tienen la mayoría? ¿O quién lo puede leer? Manos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, ese morirá. Este es el aspecto negativo de la ley. Aquel que transgreda, que falte. Aquí estamos. 1, 2, 3, 4 y aspecto negativo, así que. Ok. Entonces, la forma negativa de decir la ley es de que hay un efecto negativo. Si tú pecas, dice el texto, morirás. Si tú desobedeces, mueres. La paga del pecado es muerte. Esa es su forma negativa. O sea que hay un efecto que nos va a llevar a la muerte. La ley amenaza con la muerte. La ley es Dios amenazando con la muerte. Pero vamos a ver su lado positivo de la ley. Es el otro lado, el otro contraste. En Levíticos 18, 5. El que lo tenga.
¿Alguien lo tiene? ¿Lo tiene? Sí, ahorita lo vemos. ¿Ya lo tienen todos? Perfecto, ahora dale, Noé. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Mis estatutos y ordenanzas, y si el hombre lo guarda, ¿qué hace? Vivirá en ellos, vivirá por ellos. Y justo por la fe vivirá. Bueno, ese es otro tema, pero... Entonces vamos a ver, vemos que la ley se expresa negativamente. Si tú haces esto y lo transgredes, vas a morir. Pero si tú lo guardas y lo cumples, vas a vivir. Es lo mismo que Dios le dijo a Adán y Eva. Si tú comes del árbol, vas a morir. De forma positiva, si tú no comes del árbol, vas a seguir con vida. ¿Sí? Ahí lo vamos entendiendo. Vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús nos muestra este aspecto negativo y positivo y cómo es que los judíos lo veían. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos 10, 17 al 22. ¿Sí? Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Ok, aquí vemos la historia de lo que se conoce como el rico, que se acerca con Jesús, el joven rico. Entonces vemos en el versículo 17 que esta persona, este rico, este joven rico, que normalmente se dice que era una persona prominente en el tiempo de Israel, algunos dicen que era un líder en la sinagoga, era una persona importante, aparte rica y aparte joven, o sea, era una persona increíble, ¿no? Entonces este joven se acerca con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora Jesús lo que contesta, corrige una de las afirmaciones que dijo este joven. ¿Qué es lo que le corrigió en el versículo 18? ¿Por qué me llamas bueno? Es decir, Jesús está diciendo, solamente hay uno bueno. Solamente Dios es bueno. Si se dan cuenta, Él no le corrigió acerca de que hay vida eterna. Jesús está diciendo, hay vida eterna, hay una forma para heredarla y hay una forma para conseguirla. Él solamente le está corrigiendo en la parte de que no hay nadie bueno. Continuemos con nuestro pasaje. En el versículo 18, Jesús empieza a decirle la manera en cómo Él puede tener vida eterna. Él le dice, la pregunta es, ¿cómo puedo ver la vida eterna? Jesús le responde, los mandamientos sabes, ¿no? Y empieza a citar los mandamientos de la ley. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le citó 5 de los 10 mandamientos. El séptimo, ahí lo pueden poner si quieren, el séptimo, el sexto, el octavo, el noveno y el quinto mandamiento. Se lo citó Jesús tal cual en la letra. ¿Por qué? Porque esa es la forma en cómo ellos podían tener vida eterna. Eso es lo que los judíos sabían, que había vida eterna. Jesús sabía que había vida eterna. De hecho, Jesús dice, las escrituras dan testimonio de mí y en ellas apuntan hacia la vida eterna. A lo que la respuesta de este joven, ¿cuál fue? Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Pero recuerden que Jesús había dicho antes, no hay bueno ninguno. Pero el joven continuó y dijo, no, yo sí soy bueno. Todo lo que me acabas de decir para obtener vida eterna, yo lo he hecho desde niño, desde que era joven. Entonces, Jesús lo que hace es citar otro mandamiento que le había faltado de los... normalmente los 10 mandamientos, los primeros 4, se refieren a la relación que el hombre tiene con Dios. Amarás al Señor tu Dios, guardarás el día de reposo, no tendrás falsos ídolos. Todo se refiere con Dios. Y los otros 6 mandamientos se refieren a tu relación con tu prójimo. No robes, no hurtes, no codicies, no digas falso testimonio. Y esta persona había dicho, con mi prójimo he hecho todo. Y Jesús le dice, ok, vamos a ver.
te voy a decir el 10º mandamiento, que significa no codiciarás. Pero no se lo pone explícitamente como estaba en la Biblia, sino lo aplica a un área de su vida en particular. ¿Qué es lo que le dice? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás reino. Solamente le aplicó un mandamiento, uno solo. Según él, había cumplido los demás, los 5, pero este le había faltado. ¿Y la reacción del joven cuál fue? Triste, porque había codicia en su corazón. Él no podía despojarse de toda su riqueza. No significa que lo anterior que había dicho sí lo había hecho. Porque si estaba codiciando sus riquezas y que tenía muchas, significa que muy posiblemente no estaba honrando a sus padres ayudándoles. No estaba ayudando a su prójimo, le estaba robando a su prójimo ayuda. Estaba mintiendo a los demás al decir, como algunos de ustedes, o yo también he dicho, no tengo dinero, no, para la otra, ¿no? Era muy codicioso este joven. Entonces no significa que los demás los había cumplido. No había cumplido ningún mandamiento. Ninguno, y mucho menos los que tienen que ver con Dios. Porque este era un mandamiento de parte de Jesús, que es Dios. Y le dijo, ven, sígueme, vende todo lo que tienes. Él tenía que haber dicho, sí, porque te amo a ti más que todas las cosas. Pero este joven no lo hizo. Había codicia en su corazón. Bueno, todo esto quiero hacerlo para ejemplificar que Jesús mostró el lado positivo. Si tú cumples estas cosas, tendrás vida eterna. Pero también el joven mostró y reflejó que solamente tenía el aspecto negativo de la ley. No puedo hacerlo. No puedo heredar la vida eterna. La respuesta ante este joven es, no puedes heredar la vida eterna. No puedes hacer nada para heredar la vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciéndole. De hecho, más adelante, si ustedes lo estudian en su casa, los discípulos llegarán a la conclusión. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Es imposible que alguien se salve. Si ustedes lo van a leer más después. Entonces, este joven ejemplifica este aspecto negativo y positivo de la ley. Así es como se manejaba esto. Jesús viene a cumplir la ley de Dios en su parte negativa y en su parte positiva. Eso es lo que vamos a ver hoy, la obediencia de Cristo. Vamos a ver el aspecto, lo que normalmente se llama la obediencia activa de Jesús. Vamos a explicar qué es eso. ¿Hay alguna duda hasta aquí ahorita? ¿O una pregunta o algún comentario? Ay, sí. Tú todavía estás hablando en lenguas. Ok, vamos a ver la obediencia activa de Jesús. Aquí puse ese símbolo de más porque se relaciona con la parte positiva de la ley. Ok, ¿qué significa que Jesús tuvo una obediencia activa? Significa entonces que Jesús cumplió cada mandamiento de la ley de Dios. Cada mandamiento, él insistentemente, persistentemente, cuando él decía, no codiciarás, Jesús no codició. Cuando él decía, no mentirás, Jesús no mintió. Cuando él decía, debes de presentarte al 8º día para ser circuncidado, Jesús se presentó. Cuando cada año se tenía que presentar sacrificio, Jesús también iba a lo mismo. Toda la ley, absolutamente toda la ley, Jesús la cumplió perfectamente. ¿Se acuerdan de los pecados de comisión? ¿Cuál era el pecado de comisión? ¿Se acuerdan? Ajá. Se te dice, no hagas esto y tú lo haces. Transgredes la línea, la ley. ¿Y el pecado de omisión? Que no llegamos, que no lo hacemos exactamente, que lo omitimos. Se nos dice no mentir, pero no solamente significa en el aspecto positivo de no lo hagas, sino es continúa no haciéndolo. Ok, eso significa entonces la obediencia activa de Jesús. Los mandamientos, todo Jesús lo cumplió al pie de la letra. Mi palabra no fallará. Yo no vine a cambiar la ley, dice Jesús, sino a cumplirla perfectamente. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer inciso, si lo quieren poner ahí en sus notas, se refiere a la gente que daba testimonio acerca de esa obediencia, acerca de que Jesús lo cumplía, acerca de que Jesús activamente estaba haciendo todo lo que tenía que hacer para cumplir la ley. Marcos 7:37. Vamos a ver cómo esa gente daba testimonio de que Jesús no pecó por comisión, omisión o intención. Marcos 7:37. ¿Lo tienen todos? ¿Quién? A ver, ¿quién no ha leído? ¿Que lo pueda leer? Dale, Tania. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo,
hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Absolutamente todo. Para ese tiempo las personas que lo veían decían: Jesús es diferente a todo lo que hemos visto. Cumple la ley, no solamente habla, sino que tiene autoridad, como quien tiene autoridad. Muestra misericordia, predica misericordia y la muestra, sana a las personas, hace sanar a los enfermos, a los sordos, a los mudos. Todo lo que hace esta persona lo ha hecho bien, lo ha cumplido, es perfecto. Veamos otro ejemplo, Juan 10, 30 al 33. Ajá, no nos dejen ver si ya tienen todos. Juan 10, 30 al 33. Este ya lo hemos leído unas veces. ¿Ya lo tienen todos? Si no, esperamos tantito para que podamos leerlo. Ahí con sus ojos. Ok. 10, 30, 30. ¿Ya lo tienen? Ok, hermano Germán, ¿lo puede leer? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús inicia diciendo en este texto que hay una igualdad de Él con el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahí tenemos un texto que evidentemente muestra la divinidad de Jesús. Más adelante Jesús va a defender esa divinidad. Pero esto significa que Jesús no dijo ninguna mentira, ¿verdad? Entonces esta declaración es cierta, totalmente cierta. Si Jesús hubiera negado esta verdad, si Jesús no hubiera dicho esta verdad, estaría pecando tanto de comisión o omisión. ¿Por qué comisión? Comisión, el negarla. Y omisión, el no decirla, ¿no? Bueno, tiene que ver las dos cosas. Entonces, vemos que Jesús no está mintiendo, pero los judíos querían apedrear a Jesús no por las obras que él había hecho. ¿Por qué? Porque los judíos reconocían que lo que Jesús hacía era bueno. Todo lo que Jesús hacía era bueno. Todo, absolutamente todo. Entonces, dice Jesús, muchas buenas obras os he mostrado. ¿Por cuál de estas buenas obras ustedes me apedrean? Y ellos les dicen: no. Tú has demostrado, ya es sido evidente que son buenas obras las que tú haces. Por eso no te apedreamos, sino por la blasfemia que acabas de decir. Más después Jesús empieza a explicar que eso no fue una blasfemia. Los judíos reconocían que Jesús hacía buenas obras. Vamos a ver Mateo 24, 7. Mateo 27, 4. Ajá. Ah, sí, dije 24, 7. ¿No? Es que ya. Ok, ¿tenemos? ¿Quién no ha leído para que lea? Ajá. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Quién está hablando aquí? Judas. Judas está diciendo, después de haber entregado a Jesús: yo he hecho algo malo, porque sé que es inocente Cristo Jesús. Yo sé que es inocente y Jesús va a tratar de negociar algo, a tratar de hacer algo, ¿no? Obviamente Judas ya estaba en la perdición total. Él nunca se arrepintió. Pero Judas está reconociendo de que Jesús era inocente, que el juicio que se había hecho en contra de Jesús, el plan que se había hecho en contra de Jesús, estaba totalmente torcido y Jesús no tenía culpa alguna. Solamente lo que Judas quería eran las monedas, pero no había ningún cargo en contra de Jesús. En ese mismo capítulo, el versículo 19, ¿quién puede leerlo? El 19, el 27, 19. Ajá, ¿quién puede leerlo? ¿Dónde? Él, estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Está hablando la mujer y lo mismo dice: ese justo Jesús. Reconoce la mujer que Jesús es un justo. Vayamos al versículo 24, ahí mismo.
ese capítulo. Pilato vio que no lograba nada. Dale. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Lo que Pilato está diciendo es: yo no encuentro ningún pecado con él, ustedes lo que quieren solamente es matarlo, yo no encuentro nada de él, este hombre es inocente. Es justo, exactamente, en la versión dice exactamente, es sangre de ese justo, ustedes son culpables de ese justo, yo no. Pilato, una persona que no convivía con Jesús, llegó solamente a estar un tiempo con Jesús, unas horas, para él fue evidente que Jesús era inocente. Él todo lo hizo perfecto. Pero vayamos todavía al momento de la cruz, en Lucas 23, 41. Lucas 23, 41. Estamos en el momento de la cruz. Está Jesús ante dos malhechores que habían blasfemado contra él, que lo habían injuriado. Los dos habían dicho de Jesús tantas cosas de él. Pero veamos ese versículo 41. ¿Quién lo puede leer? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Para uno de los malhechores que estaba ahí, él reconocía que él sí era pecador, que él sabía que era malhechor, que él merecía estar en la cruz, pero solamente estando un momento con Jesús, para él fue tan claro decir: este hombre es inocente, nosotros merecemos lo que hemos hecho, pero él, las obras que él ha hecho, la forma en cómo se ha comportado en este lugar de tormento. Normalmente las personas que estaban en la cruz empezaban a decir sus últimas palabras de maldición a la gente, ¿no? De ¿por qué estoy aquí? Ustedes, etcétera. Imagínate lo que haría un condenado a muerte, ¿no? Pero Jesús no. Una de las últimas palabras de Jesús fue de: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces vemos que ese malhechor entendió que Jesús no había hecho ningún mal. Ese es el testimonio, el inciso A, de algunas personas que rodeaban a Jesús. Pero vamos ahora a ver con los que estaban íntimamente relacionados con Jesús, sus discípulos, ya sea sus apóstoles o los seguidores de él. El inciso B, sus discípulos. Primera de Pedro 2, 22 al 23. Ay, que ayuda. Primera de Pedro 2, 22 al 23. Si lo pueden leer, lo lean. El cual no hizo pecado ni se dio carne en su boca, y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente. Para Pedro, la vida de Jesús, él dice que no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. De hecho, cuando lo maldecía, no respondía de la misma manera. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a Dios. Para Pedro fue evidente de que Jesús cumplió la ley en todo sentido. No defraudó, no mintió, no codició, no asesinó con sus pensamientos, con sus intenciones a las personas. Vamos a ver otro testimonio, Primera de Juan 2.1. Alguien busque Primera de Juan 3.5. Alguien busque Hebreos 7.26. Porque vamos a leerlos un poco más rápido. ¿Ok? ¿Quién tiene Primera de Juan 3.5? ¿Ok? ¿Y Hebreos 7.26? Ok. Vamos a escuchar lo que dice nuestro hermano Ciro. Primera de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos el testimonio de Pedro en el versículo anterior, ahora el de apóstol Juan. Y para Juan, Jesucristo es justo. Perfecto, recto. Primera de Juan 3.5, ¿qué nos dice el hermano? Sabéis que pareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. No hay pecado en él. Hebreos 7.26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Normalmente se ha dicho que este libro lo escribió Apolos o Pablo, pero tuvo que haber sido un discípulo de Jesús.
Entonces vemos que el testimonio de ellos es de que Jesús no hizo nada, fue perfecto, es justo, no hay pecado en él, es sin mancha, apartado del mal. Prácticamente lo que están diciendo es, ha cumplido perfectamente la ley. Jesús es sin tacha, sin error. Ahí no tengo la cita, pero 2 de Corintios dice, 5:22 dice, al que no conoció pecado. Jesús no conoció pecado. Cuando se usa la palabra conocer, normalmente se refiere a una forma íntima con el pecado. Jesús no intimó, no tuvo algo profundo e interior pecaminoso. Muy bien. Estamos viendo la obediencia activa de Jesús. Él obedeció la ley de Dios todo el tiempo de su vida, desde que nació hasta que murió. A diferencia de Adán y Eva, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Tenían todo en el jardín del Edén, absolutamente todo. Tenía accesible ahí las lechugas, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes coman, de que les gusta verduras, brócoli, todas esas cosas, ¿no? Frutas, etc. Ellos tenían accesible todo para comer. Tenían también, todos los animales estaban sometidos a ellos. Estaban en una relación perfecta con Dios, con ellos mismos. Todo era perfecto en ese jardín. Pero ellos no obedecieron la palabra de Dios. Y a diferencia de ellos, Jesús más después en el jardín, en el huerto del Getsemaní, él podía haber escapado e ido. Pero él dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Lo que Adán y Eva persiguieron fue su voluntad, la voluntad de ellos. Lo que Jesús persiguió en el huerto del Edén fue la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre. A diferencia de Israel, en el desierto, cuando fueron sacados de Egipto, ellos gozaban de la nube que protegía sus cabezas, de la columna de fuego, les mandaba Dios comida, agua, les daba toda la provisión, Dios les acompañaba con su presencia. El pueblo estaba cubierto por Dios y una y otra vez el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Le da la espalda, blasfemaba contra Dios, nos sacaste para morir aquí, ya les doy pan. Nos sacaste para morir de sed, ya les doy agua. Todo el tiempo ellos estaban pecando contra Dios. A diferencia... ¿Mande? ¿Cómo? Hace mucho calor. Hace mucho calor, y les manda la nube, ¿no? Pero a diferencia de ellos, que estaban con la provisión de Dios, Jesús en el desierto, en Mateo 4, no tenía nada, fue tentado por todo con Satanás, y cada una de las tentaciones de Jesús respondió a Satanás, escrito está, yo obedezco a mi Padre, escrito está, yo vivo para Él, no vivo para mí, escrito está. Nunca Jesús levantó el dedo a Dios diciéndole, ¿por qué me tienes aquí? A diferencia de los israelitas. Jesús entonces, hermanos, no pecó nada, absolutamente nada, de comisión ni de omisión. Y esas son buenas noticias, y vamos a ver por qué son buenas noticias. Él cumplió activamente la ley, y en Él está la vida eterna. Así que Jesús, su obediencia, la obediencia de Cristo, el primer aspecto es de forma activa. Desde su encarnación, perdón por la letra, pero es que no se puede escribir bien. Activa. Desde su encarnación, Jesús tuvo una obediencia activa. Desde ese momento que Jesús nació, que fue concebido en el vientre de María, desde ese momento Jesús tuvo una obediencia activa y una obediencia que fue creciendo y creciendo. Jesús aprendía a obedecer todo el tiempo, hasta llegar a la cruz y la resurrección. Ok, ¿alguna duda en este punto? Vayamos ahora a la obediencia pasiva. ¿A qué se referimos con la obediencia pasiva? ¿A qué se les ocurre a ustedes con la obediencia pasiva de Cristo? Porque estamos hablando de esta parte. Jesús obedeció cada mandamiento de la ley. No. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Vamos a ver, porque esos son términos meramente teológicos, ¿sale? No están obviamente en la Biblia, pero son teológicos. El punto 4. La obediencia pasiva de Jesús. ¿A qué nos referimos con pasiva? Cuando hablamos de obediencia pasiva nos referimos a que Jesús soportó la humillación, sufrió la humillación. Jesús una y otra vez se injuriaban contra él y él no decía nada. Él soportaba el pecado que cada vez iba acumulando en él, de las personas. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que demandaba la ley? El que
peca, la paga del pecado es muerte. Todo el tiempo de la vida de Jesús obedeció soportando las penas de la ley. Y en esta ocasión vamos a referirnos no a toda la obediencia pasiva que tuvo, sino exclusivamente a esa obediencia pasiva que culminó en la cruz del Calvario. La ley demandaba la muerte por transgredir la ley. Jesús iba a cumplir eso también, la muerte. ¿Jesús pecó? Le dijimos que no, pero Jesús también tenía que cumplir el aspecto negativo de la ley. ¿Por qué? Porque tú y yo sí pecamos y merecemos la muerte. Vamos a ver poco a poco viendo esto. ¿Cómo es que Jesús podía cumplir el lado negativo de la ley? Sí, es decir, la muerte, el que peca va a morir. ¿Cómo Jesús podía cumplir eso si él no pecó? ¿Cómo? ¿Cómo podía cumplir el aspecto negativo si él no pecó? ¿Cómo podía él llegarse de la muerte si él no pecó? La persona que peca se muere. Pues porque cargó los pecados de nosotros. Cargó. Los ¿Cómo? pecados de El nosotros. designio de Dios. El designio de Dios lo hizo cargar, lo que hizo aquí. Dios cargó los pecados. Exactamente. La palabra que podríamos usar sería Dios le imputó, le transfirió los pecados que él no cometió a él. Por eso es que a él ahora puede cumplir pasivamente lo que la ley exigía de manera negativa. No sé si me doy a entender. La ley decía, si alguien peca va a morir. Y Jesús no pecó, así que Dios le cargó los pecados en Cristo Jesús. Y él entonces obedeció incluso el efecto mortal de la ley. ¿Sí? Espero no enredarme. Un ejemplo que vemos esto, bueno, creo que no lo voy a decir tanto, pero en Levítico 16 y en Éxodo 12 nos muestra que lo que se requería para satisfacer la ira de Dios en el pueblo de Israel era sacrificar, ¿qué? Un cordero. En Levítico 16 tú vas a ver que el sacerdote se le ponían 2 corderos para el día de la expiación, año tras año. Uno de ellos era sacrificado, asesinado, y su sangre era rociada en el lugar santísimo para expiación de sus pecados, de los pecados del pueblo, para expiación del tabernáculo mismo, todo para Dios que Dios lo perdonara. Eso es lo que hizo en el lugar santísimo. Cuando salía del lugar santísimo, tomaba el otro corderito, el otro macho cabrío, y el sacerdote lo que hacía era como poner las manos y confesar sobre el cordero los pecados de la nación. Como diciendo, ahora tú cargarás con los pecados de la nación. Y entonces este cordero era abandonado al desierto. Ahí vemos la parte de que Jesús fue nuestro sacrificio y Jesús, nuestros pecados fueron olvidados, separados de Dios, alejados de Dios. Es meternos en más detalles, ¿no? Pero el principio es ese. Exigía la ley un sacrificio para poder satisfacer la ira de Dios, la pena de muerte. Vamos al segundo punto, al inciso B. Dios le imputó, le cargó a Cristo el pecado de nosotros. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿quién no pecó? ¿Quién solamente no ha pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Lo hizo pecado. Dios le imputó el pecado de nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veamos que esto se profetizó ya en Isaías 53, yo creo que es conocido por todos, pero vayamos a Isaías 53. Lo leo para ustedes. Isaías 53, versículo 3. ¿Ahí lo tienen? Sí. ¿Sí? Dice, hablando acerca del Mesías, del Cristo, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta parte nos habla del desprecio y la humillación del Mesías, del que iba a venir. Eso es lo que les iba a acontecer a este Mesías. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. En esta parte, Jehová cargó en el Mesías, como en aquel corderito que ponía en las manos, el pecado de todos. ¿Qué pecados? La Biblia dice ahí nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestro castigo, nuestro descarrío. Y eso eres tú y yo. Cuando nos referimos a nuestras enfermedades, no nos referimos a una enfermedad física. Jesús no vino a dar su vida, su sangre, para podernos darnos sanidad física. No. Cuando se refiere a enfermedades, se refiere a esa enfermedad espiritual del corazón incurable. El pecado. Tampoco nos referimos que cuando Jesús murió en la cruz, es ahora como una fórmula mágica en donde tomamos un cubo de la sangre de Cristo y rociamos a todos lados, porque la sangre de Cristo tiene poder. No, hermanos. Jesús no vino a hacer un conjuro mágico con la sangre de Cristo. Él vino a expiar el pecado de los condenados con su sangre. Vamos a ver ese cumplimiento de la profecía, inciso D. Cristo es el cumplimiento de esa profecía. Juan 1:29. Exactamente, ya lo dijo la hermana. Este es el Cordero. Juan dijo, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Levítico 16, el Cordero de Éxodo 12, el Cordero de Isaías 53, el Cordero de año tras año se ha encarnado, es Cristo Jesús. Y Él perdonará y quitará el pecado del mundo. Primera de Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él es el sacrificio, la propiciación, dice la Reina Valera, por nuestros pecados. Ese Cordero. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para justicia. En sus heridas ustedes han sido sanados. Exactamente, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. O sea que cuando hablamos de la obediencia pasiva de Cristo Jesús, es de que Él sufrió lo que tú y yo deberíamos de sufrir, que Él no debería de sufrir, porque Él no hizo ningún pecado. Por eso nos referimos a una obediencia pasiva, porque Él no hizo algo para que se le cargara el pecado. Dios se lo cargó a Él, hasta llegar a la cruz. Ahora yo quiero mostrarles lo que se conoce normalmente como la imputación, la doble imputación. Este eres tú y yo. Y Jesús. Ya hemos dicho que nosotros estamos atestados, llenos, saturados de pecado. No hay justo ni aun uno. Nadie. Somos injustos. Y Jesús es justo, perfecto, sin mancha, sin pecado. Obedeció. La siguiente parte. Lo que hizo Dios en Cristo Jesús con su obediencia pasiva fue cargar en Cristo Jesús los pecados de yo hacia Él, el justo, tratado como injusto, en la cruz de Calvario. Dios derramando su ira, Jesús tomando la copa de su ira en la cruz del Calvario, desde que nació hasta que murió. Le imputó Dios el pecado de esta persona hacia Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí ven? Pero no solamente eso, sino que ahora la vida perfecta que Jesús vivió en su resurrección, cuando él resucitó, el justo resucitó, y entonces Él imputó ahora su vida perfecta, su obediencia activa en la vida de este pecador. Por eso es que ahora no solamente somos limpiados, sino que somos justificados, porque su justicia, su vida justa y perfecta, su obediencia a toda la ley, se fue imputada a nosotros, se fue cargada a cuenta de nosotros, a favor de nosotros. ¿Sí? ¿Sí más o menos? Sí. Por eso es que ahora nos ve ahora como hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios. Nos ve justos, no por nuestras obras, sino por la obediencia activa de Jesús. Porque en su obediencia pasiva Él cargó nuestros pecados y nos ha hecho limpios y justificados.
Si Jesús no hubiera obedecido la ley, solamente se le hubiera cargado el pecado en nosotros, solamente nos hubiera limpiado y nosotros podríamos haber pecado de nuevo. Si Jesús solamente hubiera obedecido perfectamente, pero no hubiera cargado nuestros pecados, simplemente no estaríamos limpios. Jesús tenía que hacer estas dos cosas. ¿Vale? Voy a pegar aquí, pero ya. Muy bien. Toda esta obediencia de Cristo, desde su encarnación hasta su muerte y su resurrección, fue sellada en la cruz del Calvario. El sello de esta obediencia fue sellada en ese momento, en su muerte y en la cruz. Jesús, en ese momento de agonía, gritó: Tetelestai, consumado es. Ha sido pagado, he cumplido todo. Todo lo que me pediste hacer, Padre, lo hice. He cargado y soportado el sufrimiento de los pecadores. Todo está absorbido por mí. Todo lo he hecho perfecto. Consumado es, perfecto hecho está. Ya ha sido pagado. Este es el camino de salvación hacia el pecador. Miguel Núñez, le voy a leer lo que él dice acerca de la palabra consumado es. Consumado es, esto es, los consejos del Padre en cuanto a sus sufrimientos están ahora cumplidos. El Salmo 22 nos indica lo que Cristo sufrió en la cruz, muestra sus sentimientos. Consumado es, se cumplieron todos los tipos y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia los sufrimientos del Mesías. Consumado es, la ley ceremonial es derogada. Ahora vino la sustancia y todas las obras se disipan. El pacto de la ley se hizo inoperante. Consumado es, se puso fin a la transgresión y se ha introducido la justicia eterna. Sus sufrimientos ahora terminados, tanto los del alma como los del cuerpo. Consumado es, la hora de la redención y la salvación del hombre está ahora completada. Su vida no le fue quitada por la fuerza, fue libremente entregada. Jesús nos liberó completamente de todos aquellos que creen en él. Nos dio una vida perfecta, nueva vida. Colosenses 2, 13 al 15. Estamos a punto de terminar. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Este es el anuncio triunfante de Cristo Jesús. Despojó a los principados, a las potestades, los humilló públicamente en la humillación que ellos propiciaron sobre Jesús. Estaba desnudo en la cruz Cristo Jesús y gritó: consumado es, ha sido terminado. La muerte ha sido quitada, el poder del pecado ha sido derrotado. Ya no hay más condenación para todos aquellos que vienen a mí. El acta de decretos que tú y yo teníamos, los mandamientos de la ley de Dios que nos eran contrarios porque ofendemos a Dios, fueron clavados en la cruz del Calvario y por su llaga ahora nosotros somos perdonados. Es el anuncio maravilloso y glorioso de la muerte y la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero Jesús resucitó. Y ya que Jesús resucitó, este sacrificio se hace eterno. Tenemos vida eterna, salvación eterna, esperanza eterna, nueva vida eterna, todo eterno porque Él resucitó. Nuestro sumo sacerdote está en los cielos intercediendo por ti y por mí, no solamente un día, sino todos los días por nosotros, desde que nosotros pudimos verle y contemplar cómo Él era nuestro sustituto, nuestro intercambio. ¿Se acuerdan del canto glorioso intercambio? Es una realidad. Cuando estamos enfrente de la cruz, vemos a Jesús como el glorioso intercambio. Para pecadores, nosotros somos pecadores. ¿Se acuerdan de la historia de Barrabás? Tú y yo somos ese Barrabás. ¿Qué hizo Barrabás para ser libre? Nada. Tú no hiciste nada para ser libre. Jesús hizo todo, activa y pasivamente. Soportó la cruz, hizo el sufrimiento Él. Incluso llegó hasta la muerte, obedeció cada mandamiento de la ley. Solamente lo único que se hizo contigo fue: libérenlo. Ya hay uno que ocupó su lugar. Es Cristo Jesús. Fue gracia. Eso se llama gracia.
no el Barrabás. Esta es la maravilla del Evangelio, hermanos. Dios trató como culpable a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser declarados justos ante Dios. Dios descargó su ira en su Hijo para que nosotros pudiéramos ser librados de su ira eterna. Jesús es humillado, escarnecido, golpeado, maltratado, puesto con espinas, escupido, dado la espalda, aborrecido por los hombres, para que nosotros no suframos nada de eso de parte de Dios. En ese momento cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice nuestro pastor, nosotros nunca lo sufriremos. Nunca tendremos nuestro pastor eterno que nos llevará a pastos todo el tiempo. Porque en el valle de sombra de muerte, Tú estarás conmigo siempre, siempre. Este, hermanos, es el gran amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Así que bendecimos y alabamos ese intercambio divino. Un intercambio asombroso, lo que dice aquí. Estábamos en una deuda impagable. Él nos quitó esa deuda impagable y nos depositó dólares eternos. Perdón. Bueno, yo que sea dólares. Lo que sea, pero eterno. Por eso es que vamos a estudiar después Efesios, porque en Efesios se dice que el Evangelio son las inescrutables riquezas de Dios. Somos verdaderamente ricos, porque Cristo nos dio todo a nosotros. Amén. Vamos a orar.